Gracias. Ahora sí, vamos a iniciar. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta primer semana del curso Pastoral Familiar. Es un gusto saludarlos. En esta primera semana está diseñado hacer un panorama, panorámica general de lo que es el tema. Es un tema muy amplio y muy importante, el tema de la familia, de la pastoral, cómo tratarla pastoralmente. Ya el día anterior, el día que comenzamos, el día miércoles, el día martes, perdón, que iniciamos, pues traté yo de hacer un recuento, un recorrido de los objetivos. Yo les decía que era muy importante precisar los objetivos porque el tema es muy amplio. Y entonces ponía yo algunos ejemplos de cómo cuando hablamos de la familia hay que precisar qué vamos a hacer, vamos a reflexionar, vamos a ampliar el panorama y también vamos a hacer confrontación de algunos temas propuestos muy importantes, porque una de las propuestas que yo tengo en esta materia es no solo tener información, sino apropiarlo nosotros como familias, porque eso nos va a habilitar, a equipar para trabajar con otras, ¿de acuerdo? Es muy importante, el tema es muy práctico, ¿no? Y entonces yo iniciaba en los dos primeros archivos que ya les envié, ¿sí? Como tiene los subtemas que vamos a ver en todo el curso, y también les envié un archivo que yo le llamo Familias Restauradas en Cristo, porque ese es el objetivo, ¿no? Ya les platiqué también de cómo estoy yo de años trabajando en un programa que le llamo Familias Restauradas. Tengo muchos años yo con esa idea. No logré convencer a la administración de nuestra iglesia que enfocáramos ahí en la iglesia, porque parece que es un tema que ya dominamos, para otros es un tema espinoso, ¿están de acuerdo? Difícil. Yo les platicaba que tuve la oportunidad de trabajar en la administración de la iglesia muchos años. De los 35 años que trabajé en la iglesia dedicado tiempo completo, el pastorado, pues estuve, no sé, más de 22 años siendo parte de la administración, como sobrevedor o como ejecutivo. Y Dios me permitió trabajar con los hermanos, con los líderes de la iglesia acá en México. Y yo les decía que trabajé con los líderes más renombrados, por así decirlos, y más conocidos, pero me encontré un detalle que cuando yo tocaba este tema, alguno que otro me decía, Isma, ahí no te metas. ¿Por qué no? Isma, no, no, pero eso es otra cosa, nosotros aquí estamos. Y entonces yo hacía uso de mi posibilidad en ese momento, porque yo tenía el mismo título. Les decía, sí, pero la palabra dice que el que no sabe cuidar de su casa, ¿cómo va a poder cuidar de la iglesia? Y aquí hay un dicho en México, no se vale que seamos candil de la calle y oscuridad de la casa. Es un dicho popular. Entonces era una manera yo decir, hermanos, y convencí a algunos de los líderes que ustedes conocen de tocar el tema con los líderes primero. Y de ahí que yo saco algunas afirmaciones con las que, aparte de los archivos que les compartí por escrito, que ya se los envié, parece que ya los subieron al sílabo, ahí los pueden consultar. Yo saqué algunas afirmaciones en mis años de pastor, sobre todo los últimos 6 años. El año pasado apenas terminé mis 6 años últimos de pastor aquí en Monterrey, en la colonia Independencia. Es una iglesia más o menos grande, con familias que yo amo profundamente, porque ahí inicié mi carrera en Cristo. O sea, ahí llegué yo a los 19 años, aquí, y muy joven y muy ignorante. Y ustedes ya han escuchado mi testimonio un poco. Y ahí crecí en Cristo, ahí me enviaron al seminario y después me fui y regresé después de 30 años para ser su pastor. Fue todo un reto, porque son familias que yo amo y conozco también. Conozco sus detalles a profundidad. Cuando yo aconsejaba a algunos de los más jóvenes, le dije, ay, mijo, yo conocí a tu abuelo, yo lo, yo lo conocí y trabajé con él y platiqué, entonces sí, sí sé de qué estás hablando en la familia. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, conocí las familias de fondo. Y eso me dio posibilidad de pastorearlos más cercamente y hacer este trabajo que yo propongo, de restaurar a las familias, porque restaurar no es sencillo, hermanos.
A veces para restaurar hay que confrontar, ¿están de acuerdo? O sea, confrontar ideas, confrontar situaciones, ponerlas en su lugar. Yo le llamo que eso es trabajar el tema de la familia. No, porque otra de las afirmaciones que yo hago en el principio es que no hay familias perfectas, ya lo checaron y lo repito hasta el cansancio, no hay familias perfectas, aunque algunas familias en la iglesia nos esforzamos en parecer que somos perfectos. Nuestras fotografías, nuestros títulos, nuestro conocimiento, nuestra trayectoria en la iglesia. Y hoy en día las redes sociales son un peligro. Yo estaba escuchando que aquí en México, creo que a nivel mundial, muchos de la gente que se dedica a subir contenido, los ya famosos youtubers o creadores de contenido, dan una imagen que no es la realidad. O sea, cuando salen en sus videos y en sus eh, temas y en su publicidad y en su fama, es una imagen la que dan. Pero cuando analizan su vida, es otra cosa. O sea, hay una posibilidad de dar un doble discurso, pero pasa en todos lados, no se preocupen. Hasta en la iglesia pasa. ¿Están de acuerdo? Mire, yo por eso digo que como pastor, después de tantos años y pasar por algunos títulos y trabajar con muchas familias, llegué a esa conclusión. Hermanos, en la iglesia, no estoy hablando en el mundo, estoy hablando en la iglesia. En la iglesia es lo mismo, no hay familias perfectas. Hay familias restauradas, hay familias funcionales, pero no hay familias perfectas. Entonces eso nos lleva a poder reconocer que tenemos un gran trabajo que hacer. Tenemos que trabajar con seriedad y no estar evadiendo y no estar postergando los temas importantes. Por eso, la sesión anterior yo me aboqué, era importante hacer un recorrido de los subtemas que podemos tratar. Podemos tratar algún otro tema que ustedes me puedan sugerir, con confianza. Ustedes me dicen, oiga hermano, ¿qué de este tema con la familia? Y lo podemos reflexionar. Porque se trata, como vieron en los objetivos y los alcances, se trata de hacer un acercamiento pastoral, bíblico pastoral, con los temas de actualidad, ¿de acuerdo? Y poder dar pautas de cómo podemos trabajarlo. Porque esas afirmaciones que yo hago y que saqué después de tantos años es, no hay familias perfectas, hay familias restauradas y funcionales, ¿sí? También lo más valioso que tenemos en la vida no son nuestros carros, ni nuestra cuenta de banco, ni nuestras casas, ni siquiera los títulos. Lo más valioso que tenemos que Dios nos ha dado es la familia, como una bendición. ¿Están de acuerdo? Eso dice la palabra. Pero uno se enamora de las cosas materiales. ¿Están de acuerdo? Sí, claro, claro. Y yo decía, bueno, eso, cuando yo era muy joven, iba iniciando en la iglesia, todos decían, bueno, eso pasa en el mundo. Y con los años, hermanos, me di cuenta que también pasa en la iglesia. ¿Por qué? Porque somos seres humanos en un proceso de crecimiento en Cristo. Hay que reconocerlo. Y eso nos posibilita de, pues, abordar los temas con seriedad. Y mire, hermano, yo lo digo por experiencia. Cuando yo quise crecer un poquito más en el área familiar, pues tuve que meterme a ciertos cursos, ¿sí? Porque yo decía la vez pasada, nosotros en México, parece que ustedes también allá, batallamos mucho con algunas culturas, con la cultura que tenemos. Les hacía la broma, ¿no? Y siempre hago esa broma con los hermanos que conozco. Le digo, es que en México nosotros, los pastores, somos machos cristianos mexicanos. O sea, seguimos siendo machos mexicanos, pero cristianos, ¿verdad? Ya cristianizado el asunto, más leve. Pero no dejamos nuestro machismo mexicano de ser los hombres de la casa, de ser los que gritan, de ser los que ponen orden, de ser los que mandan y cosas de esas. Ese es el concepto del macho mexicano. Yo no sé si pasa lo mismo en Argentina, o en Colombia, o en Uruguay, no sé, o en Venezuela, porque son de las nacionalidades que he escuchado que se conectan, pero me parece que es muy universal el concepto, ¿no? Aunque en México estamos muy estigmatizados con el machismo mexicano. Algún día conocí a un par de personas norteamericanas y vi cómo trataban a la esposa y dije, no, no cantan mal las rancheras, decimos acá. O sea, no es muy diferente el asunto, porque el trato de un norteamericano a una mujer latina
a veces es rudo y se parece mucho al machismo mexicano, pero no sé cómo le llamen allá, no sé, patriarcado, no sé cómo le llamen, no sé cómo lo justifiquen. Y bueno, todo eso, hermanos, nos lleva a poder ponerle atención al tema de la pastoral familiar. ¿Están de acuerdo? O sea, no hay que espantarse, no hay familias perfectas, no pasa nada. No se trata de criticar, se trata de puntualizar y buscar soluciones, de crecer en Cristo y de restaurar sobre todo. Yo he tenido esa oportunidad por algunos años, gracias a Dios. Dios me ha permitido a mi esposa Olimpia y a mí. Yo creo que desde que nos casamos, la verdad no lo diseñamos así, se fueron dando las cosas. En el año 1993 que nos casamos, pues con nuestra ilusión de hacer nuestro proyecto de vida, viniendo de dos familias muy diferentes, acordamos hacer un proyecto propio en Cristo, ¿verdad? Yo ya era pastor y bueno, pero creo que Dios nos fue llevando, a, usando quizás nuestra manera, nuestro testimonio, nuestro carácter, nuestra formación, para ir trabajando con personas y restaurando familias. Y lo hemos hecho siempre. Ahora, este año, que ya me pusieron como ministro en retiro, de repente yo entré un poco en crisis porque ya no tengo iglesia, ya no tengo un puesto, un título, y ahora qué voy a hacer. Y entonces platicando con ella, le decía, ¿sabes qué, hija? ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que siempre hemos hecho. Hemos trabajado para restaurar personas y familias. Eso vamos a seguir haciendo. Y de ahí que dije, ahora quizás es tiempo de concretar este ministerio que yo he soñado por años. El ministerio le llamo Familias Restauradas. Porque no es sencillo restaurar a una persona y a una familia, pues es más complejo, pero sí se puede. Y lo hemos hecho. Hemos tenido diferentes experiencias, gracias a Dios, y unas con mucho éxito, otras más o menos, otras de plano hicimos el intento, pero así es. Hemos hecho el intento y lo seguimos haciendo. Realmente sin tener un puesto, un título, lo seguimos haciendo en la iglesia. Colaboramos como, pues, con lo que podemos. ¿De acuerdo? Bueno, espero que revisen los archivos que voy enviando, porque eso nos ayuda para tener una guía. Y ahora les voy a compartir otro archivo, que es el que voy a usar para esta sesión. ¿Sí? Recuerden que esta primera semana estamos hablando de las familias restauradas y, y bendecidas. Así le llamo yo, ¿no? Por ponerle de alguna manera, ¿no? Y este eh, primer subtema me ayuda para precisar precisamente en eso. Restaurar, las familias restauradas son las familias realmente que conforman nuestra iglesia, hermanos. Siempre ha sido así, realmente, ¿sí? Algunas familias llegan completas a la iglesia después de estar en la ignorancia y en la rebeldía. Otras llegan a través de de un miembro de la familia. En el caso mío, por ejemplo, yo llegué a Cristo en la Iglesia de Dios Séptimo Día aquí en Monterrey solo, o sea, como yo andaba un poco mal de muy joven, pues yo trataba de cambiar mi vida y llego a la iglesia y escucho el evangelio. Ustedes ya han escuchado mi testimonio, muy joven, y yo del primer día que entré, al escuchar el evangelio del ministro Humberto López, él no era el pastor, él era un invitado predicador a un culto de jóvenes. Y yo vivía en ese barrio, en la esquina de ese barrio, en la iglesia, y yo ya entré y cuando él predicó que Jesús es el camino, la verdad y la vida, a mí me impactó. Y lo expuso muy bien. Y cuando yo salí de ese templo, hermanos, fue toda una experiencia de fe. Yo nunca había leído la Biblia, nunca había entrado a una iglesia cristiana, pero yo salí convertido a Cristo. ¿Cómo me di cuenta? Porque me contristé mucho, salí con el corazón latiendo y salí con la firme decisión de se acabó. Los vicios se acabaron. Lo tiré todo, lo tiré, se acabó. Y de ahí nunca regresé más, bendito Dios, a los vicios. Y era muy joven, de 18, 19 años. Me impactó el evangelio y sentí algo en mi corazón latiendo que no entendía, porque era muy ignorante y muy nuevo. O sea, nunca había leído la Biblia. Sí había Biblia en mi casa, pero en el catolicismo la Biblia no se sabe interpretar, dice el sacerdote. Entonces lo tienes, pero no lo lees. ¿Sí? Y entonces
Empecé a leer la Biblia, el pastor me guió con mucho cariño, pero llegué yo solo a la iglesia, yo no llegué con familia. Intenté compartir a la familia, pero la familia me rechazó un poco, me dijo, no, 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 tranquilo, tranquilo, a ti te están lavando el cerebro. Yo les decía, pero miren esto y pasa y yo siento esto, como que no me creían en un principio, ¿no? Pues era muy joven. Sí, a veces la gente no cree que una persona puede cambiar de un rato para otro, sobre todo cuando ha tenido toda una vida como yo, ¿verdad? En el barrio y en los pleitos y en los vicios, imagínense. Yo venía y les digo yo a los jóvenes ahora que les predico, hermanos, yo no comencé en ceros, comencé en menos ceros. O sea, comencé muy abajo. Pero Dios es bueno y Dios tenía un plan. Y cuando yo me convierto al ser el rebelde del barrio, el líder de la pandilla ahí en la esquina, cuando yo me convierto a Cristo, pues eso sorprendió a las familias del barrio. Hasta ahora me doy cuenta, después de más de 30 años. Y ellos me conocen y hablan de mí, yo no sabía eso. Yo simplemente empecé a ir a la iglesia, agarré mi Biblia, empecé a leer, el pastor me guió con mucho cariño, mi hermano Luis Felipe Corona, el hermano Kelly, le decíamos de cariño, ya duerme en el Señor, y empecé a hacer una carrera en Cristo y después ya de como unos 5 o 6 años decidí dedicarme, dejar mi trabajo, mi estudio y dedicarme, irme a un seminario en Cuernavaca, Morelos y dedicarme tiempo completo. Sí, sí, ya ahí de ahí me dediqué. Dejé la posibilidad de hacer otro proyecto laboral. Yo dije, esto es para mí, esto me gusta. Y luego después ya en el 93, eso fue en el 88 que yo me dediqué, y en el 93 ya estando en Tijuana, Baja California de pastor, ya mi esposa Olimpia se unió conmigo, aún teniendo ella ya una carrera también ya como profesional. Pero no nos arrepentimos, hermanos. Hago este recuento para que vean que sí sabemos de lo que hablamos, o sea, hemos renunciado a ciertas cosas por dedicarnos a este ministerio a lo mejor con un poco de ignorancia y un poco de limitaciones, pero nos ha movido el amor en Cristo para restaurar a las personas. Y no nos ha ido mal, creo, no nos ha ido mal, bendito Dios. Y a eso nos seguimos dedicando. Aunque yo sigo estudiando siempre, yo sigo siendo estudiante de psicología y si ya estoy pensando qué otra cosa que tenga que ver con las ciencias del comportamiento humano, porque ya estudié teología, ya fui pastor 35 años y la palabra es la palabra, tiene el poder, por eso lo ilustro. Pero las familias y el comportamiento de las personas y las familias es otro asunto. ¿De acuerdo? Y por eso en la introducción dice ahí que en la introducción debemos hacer un ejercicio de autoevaluación, ¿cómo dice ahí? Con madurez. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Qué es eso? Hacer un autodistanciamiento, dicen en logoterapia. ¿Qué es un autodistanciamiento? Tratar de yo mirarme de lejecitos, de ver cómo el maestro lo hizo. Hay una parte en el Evangelio muy bonita, donde el Señor Jesús le dice a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Lo han leído? Y dice, wow, uno, ¿cómo el maestro se expone a eso? Y algunos dicen, bueno, unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y luego el maestro los confronta a sus discípulos y dice, ¿y ustedes que me han conocido en este tiempo, quién dicen que soy yo? Y es cuando Pedro, el apóstol, todavía era un discípulo en formación, movido por el Espíritu de Dios, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice, no, Pedro, eres bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, ¿qué quiere decir? Que el ejercicio de autodistanciamiento es un ejercicio de autoevaluación. Yo me puedo autoevaluar con madurez. Se necesita un poco de madurez, sí, porque comúnmente cuando a mí me preguntan, ¿cómo ve, hermano? Yo aprendí a ser muy claro conmigo mismo, decir, híjole, sí tengo estos detalles, y los tengo que trabajar. Y eso me ha permitido crecer un poco más. Y en cuestión de familias también. O sea, a lo mejor yo de manera personal, yo he tratado de crecer, de mantenerme en Cristo, de ser equilibrado, pero mi familia, ¿cómo está? ¿Necesita todavía seguir trabajándose? Yo creo que sí. Ninguno somos familias acabadas. Somos familias en formación. ¿Están de acuerdo, hermanos? Eso es muy importante reconocerlo. Por eso el subtema de familias restauradas y bendecidas tiene que ver con iniciar esta primera semana con todo este panorama que yo planteo y hacer un ejercicio
de autoevaluación con madurez. La pregunta es, ¿cómo está mi familia de origen, ¿verdad? Mi familia como núcleo, mi esposa, mis hijos, si los tengo, si no, todavía no soy casado, bueno, donde yo vivo, mis padres, donde yo moro, donde yo vivo. ¿Cómo estamos actualmente? ¿Estamos bien? ¿Más o menos bien? ¿Estamos con algunos problemas que no sabemos cómo solucionar? No lo sé. No se preocupen, no voy a decir que me lo digan. Solo es una reflexión de introducción. Y nos daremos cuenta que siempre tenemos trabajos pendientes, todos. Por eso mi afirmación de que no hay familias perfectas. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Y yo se lo demostré a algunos líderes que de repente les gustaba tener la imagen de intachables, ¿no? Imagínense, yo, Consejo Ejecutivo General Nacional, de traje en la iglesia predicando, no, hombre, pues nada más me faltaban alas para volar, ¿verdad? Como un ángel. Pero cuando yo llego a mi casa, mi esposa tiene un dicho me parece broma, pero es cierto, me dice ella de broma. Todavía me lo sigue diciendo de vez en cuando, aunque ya no uso. Me decía, mira, cuando llegue, tú eres un ministro y eres lo que tú quieras, pero cuando llegues a la casa, quítate la corbata. O sea, tú eres un padre de familia. Oh, qué caray. Y yo que me sentía tan especial, tan intocable. Y eso nos ha ayudado. Y también el diálogo, ¿no? El poder, yo le digo siempre lo que yo pienso. ¿Sabes qué? Yo me siento así. Esto me gusta, esto no me gusta. Y ella también, entonces eso nos ha ayudado a poder corregir, a poder limar algunas cosas. A lo mejor no hemos tenido problemas tan graves, aunque ha habido etapas de crisis, sobre todo económicas, porque el ministerio así es. Cuando uno se dedica a tiempo completo a esto, se dedica por fe. Y es uno de los temas, el dinero. Pero Dios nos ha ayudado a sortearlo. Todavía hasta la fecha les sigo diciendo, mira, hija, Dios proveerá, como dijo Abraham. Y Dios provee de alguna manera u otra. Son de los grandes temas en las familias. Imagínense que de repente el hijo quiera unos tenis nuevos y quiera de marca ahora como los muchachos estilan y uno diga, pero no tengo tanto dinero. Y yo puedo decirle no, o puedo decirle, mira hijo, en este momento no se puede, pero si me esperas un poco, Dios nos va a ayudar y en el momento que yo tenga dinero, vamos a ir a comprar. Es diferente, ¿están de acuerdo? O sea, la comunicación, el diálogo, no solo o sea, con los de la casa. De hecho, yo acostumbro tratar de ser muy transparente en mi familia, comúnmente no les oculto nada. Y cuando estoy muy enojado, yo les digo, estoy muy enojado. Oye, pues no sé, estoy muy enojado. Entonces, tranquilos conmigo, déjenme un poquito en paz. Y yo comúnmente cuando estoy muy enojado no hablo, porque tengo esa disciplina de no dañar a las demás personas. Entonces, cuando yo no hablo nada, me cierro, estoy muy enojado, no voy a hablar. Oye, pero no, más tarde, mañana. ¿Por qué? Porque yo aprendí que si yo abro la boca estando enojado, puedo dañar, puedo decir cosas que no quería. Entonces, es una disciplina personal. Pues ya me conocen, hermanos. Me van conociendo. Cuando digo, oiga, el hermano no habla nada, está un poco enojado. Comúnmente yo hablo, yo platico y me desenvuelvo, pero cuando yo estoy así cerrado es porque no quiero ofender a nadie. Pues son circunstancias que pasan en la familia muy a menudo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Entonces, la propuesta es, hagamos, a lo mejor no en este momento, en esta semana, en este curso, vamos haciendo un ejercicio de autoevaluación. ¿Cómo estamos en la familia? Con madurez, con un poco de madurez cristiana. Y si detectamos algo, pues vamos a ver qué podemos hacer para trabajarlo, para mejorarlo. ¿Están de acuerdo? Eso puede ayudar. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Apenas vamos introduciéndonos, ¿eh? Todavía faltan como 3 filminas, bueno. Pero ¿cómo ven? ¿Están de acuerdo con este asunto de hacer usted en su casa, con su familia, con su esposa, si no tiene esposa, con sus padres, con quien vive, hacer un ejercicio de autoevaluación y preguntar, ¿cómo ven? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se sienten? Yo no sé si usted le ha preguntado a la familia, ¿cómo se siente en este momento? ¿Estamos bien? Y a lo mejor uno se sorprende, ¿eh? Porque a veces uno tiene una óptica de las cosas, pero ya en familia, de repente puede ser que alguien diga, los muchachos no hablan, pero están como yo, no hablan, pero cuando hablan,
dicen cosas fuertes. Y a lo mejor vale la pena hacer este ejercicio, decir, ¿cómo se sienten, hijos míos? ¿Estamos bien? ¿Qué no les gusta? Y escuchar, como decimos acá en México, aguantar un poco lo que digan. Y si alguno de ellos quiere hablar, pues hay que escucharlo. A lo mejor no tiene toda la razón, pero es importante que se expresen, ¿sí? Yo he hecho este ejercicio con alguno de mis hijos, el que es un poquito más rebelde. Dios me regaló 3 hijos, ya sabe, la mayoría de ustedes saben. Y el del medio es un poquito más rebelde y yo en algún momento tuve que sentarme con él y decir, a ver, hijo, vamos a platicar. Me lo llevé a solas a un café donde no, porque se enojaba, se iba, no, aquí no se va a ir, siéntese, vamos a platicar y déjeme le digo lo que yo pienso. Y ya me dijo lo que él pensaba y yo le dije, ok, las reglas son estas en la casa, así, así, estas son reglas de un pastor, de un padre de familia, no podemos hacer así lo que quiera uno en la vida. Debe haber ciertos lineamientos y reglas. Cuente conmigo, pero salido de estas reglas no está bien, porque eso lleva a la perdición. ¿Y cómo ves? Que escucharlo. He aprendido algunas cosas también escuchando y siendo, hoy en día estaba escuchando a un doctor español, un teólogo que propone para las iglesias de hoy cómo hacer iglesias más exitosas y propone él en su libro Así me perdieron. No recuerdo el nombre, se los voy a buscar. Lo tengo en electrónico, me lo regaló un hermano en electrónico el libro. Pero el título del libro es Así me perdieron y habla de los jóvenes y adolescentes que se han ido de las iglesias. Hicieron un estudio en muchos países y en muchas iglesias y entonces sacaron conclusiones de por qué hoy en día los adolescentes y jóvenes se van de la iglesia. Y el título es Así me perdieron. Y entonces hace un análisis él muy interesante en las iglesias, porque las iglesias, todas las iglesias, perdemos miembros muy jóvenes, y saca algunas conclusiones, y saca varias conclusiones, y la que me acuerdo yo es que dice él que las iglesias tenemos que ser un poco más flexibles, no en cuestión doctrinal, sino en cuestión de trato con las nuevas generaciones, en cuestión de comunicación. Y tienen razón, hay que ser un poco más flexibles, eso funciona. Yo hasta la fecha, cuando, pues ahora no tengo una iglesia a cargo, ya no tengo realmente un título, soy un ministro en retiro, pero, por ejemplo, yo con mis hijos me llevo de, ¿qué onda, hijo? ¿Cómo estás? Y los demás amigos de ellos escuchan, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y acostumbran, eso es como una manera de, pues no estoy tan viejo y no estoy tan sacado, tan fuera de la realidad. Y de algunos de ellos se atreven a platicar un poco conmigo, porque antes no. Cuando yo siempre andaba de corbata y de traje y con el título, pues era imposible que se acercaran, yo me di cuenta. Pero ahora que estoy un poco más relajado, parece que sí, un poco se acercan y podemos dialogar. Y cuando escuchan que yo tengo la intención de acercarme y escucharlos, pues, o sea, ser un poco, a eso me refiero, ser un poco más flexible para escuchar y después para orientar. A veces para orientar hay que escuchar primero, ¿de acuerdo? Evaluación con madurez, ahí estamos. Hágalo, por favor, cuando menos inténtelo hacer en familia. Creo que puede ser valioso, ¿de acuerdo? Algo que platicamos la sesión pasada es cómo es que lo que Dios quiere para nosotros es la bendición. Y rescaté yo por ahí Génesis 12:3, si no me equivoco. Ahí está en el archivo. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso lo recalco yo ahí. Es hablar de que Dios quiere la bendición para la familia. Pero ese subtítulo le llamo el proyecto de Dios para las familias. Y quiero usar 2 pasajes bíblicos, ¿sí? El primero es Génesis 1:26 al 28, que dice así: y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios y les dijo,
fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. A esta porción los teólogos le llaman el mandato cultural. O sea, es el sustento bíblico para hablar de cómo Dios, como un Dios creador, crea un hombre y una mujer en igualdad de condiciones. Se dan cuenta, al hombre y a la mujer les da la imagen y semejanza a los dos, sí, no nada más a uno. Es una primera conclusión. Y segunda enseñanza es, les da la orden de procrear, ¿sí? Y por eso le llaman el mandato cultural, ¿sí? Para que la especie humana se vaya reproduciendo y pueda administrar, puedan ser mayordomos de la creación, ¿sí? Por eso le llaman el mandato cultural a esta porción, ¿sí? Ahí se basa toda la existencia humana y su desarrollo. Si esto faltara, entonces no hay humanidad, se viene en declive. Aunque claro, yo entiendo que hoy en día hay proyectos de familia ya diferentes, ¿no? Algunos muy distorsionados, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Ahorita estamos hablando de cómo Dios desde el principio diseñó que la humanidad estuviera en orden, vamos a decir, y que tuviera un proyecto de bendición para las familias, ¿sí? Y Génesis 12, del 1 al 5, es el llamado que Dios le hace a Abraham, ¿sí? Y entonces ahí rescatamos el versículo número 3 de Génesis 12, cuando Dios le dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Les decía yo la sesión pasada, parece que esta promesa de bendición es muy utópica o muy inalcanzable, pero tiene sentido, ahorita lo vamos a ver. Entonces, de aquí rescatamos varias enseñanzas que yo pongo ahí en esta filmina. Le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Hermanos, a veces uno tiene que guardar un poco de distancia, sobre todo la familia como núcleo, la familia nuclear le llaman. Sí, a veces la familia como núcleo, el papá, la mamá, los hijos, tienen que hacer trabajo ellos, sin dejar que otros tomen decisiones por ellos. Les digo por experiencia, ¿no? Bendito Dios, mi esposa Olimpia y yo lo vimos del principio. Dijimos, a ver, ni con tu familia ni con mi familia vamos a dejar que nos incidan. Nosotros dos vamos a decir qué queremos para la familia. Y Dios nos ha permitido hacer un proyecto de familia diferente al mío y diferente al de ella, pero es nuestro proyecto de familia en Cristo. Nosotros creemos que es lo más correcto en Cristo y no compaginamos con algunas cosas, convivimos, compartimos, los amamos a la familia, pero nosotros, ¿qué quiero decir? Que nosotros tomamos decisiones nosotros como familia, sea para bien o sea para mal. Digo, para mal en el sentido que no les guste a los demás, ¿no? Y eso es muy importante. Creo que eso tiene que ver con salir de tu tierra y de tu parentela. O sea, hermano, tomen como familia, como núcleo sus decisiones. No dejen que otros incidan, aunque sean las personas cercanas. Ustedes aprendan a tomar decisiones como familias, ¿sí? Me parece que ahí aplica el salir de tu tierra y de tu parentela y creer en las promesas de Dios. Porque no solo le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, le dice Dios a Abraham, sino le dice, y te voy a bendecir y vas a ser muchedumbre de gente. ¡Wow! Por eso más adelante, cuando Abraham ya es un hombre mayor y dice, pero no tengo hijos, ¿cómo? Y finalmente Dios le cumple la promesa. O sea, y finalmente Abraham tiene que reconsiderar, aunque está pensando en otras opciones, y creerle a Dios. Por eso es el padre de la fe. Y Dios tiene alcances universales, es el mensaje. Claro, finalmente Dios le cumple esa promesa a Abraham y entonces esa promesa se cumple. ¿Dónde se cumple? Acá estamos en el cumplimiento de la promesa en Cristo está en Mateo capítulo 1, versículos 17 y 18. Miren, déjenme se lo leo también. Hay un recorrido histórico del pueblo de Israel enorme, ¿no? Porque en Génesis 12 apenas está saliendo Abraham, apenas va a ir con los suyos y va a peregrinar y de ahí se forma todo un pueblo, toda una nación. Hay toda una historia a través de jueces, a través de patriarcas, a través de profetas, reyes, sacerdotes, o sea, eran los líderes del pueblo.
a través de peregrinar por el desierto, a través de conquistar y ser conquistados. O sea, es toda una historia, la del pueblo de Israel. Pero muchas de las promesas que están desde el mismo Génesis o las profecías de los profetas mayores se cumplen en Cristo Jesús. Y este pasaje de 2 versículos para mí es clave. Mateo 1, 17 y 18 dice así, la palabra de Dios. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, cuando fueron cautivos, 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones, ¿no? O sea, 42 generaciones pasaron para que se aplicara la promesa que Dios le había dado a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué quiere decir? Como dice el siguiente punto, todos los que están en Cristo, estamos en la promesa de bendición que Dios le hizo a Abraham. Por eso hay una parte donde el apóstol Pablo, allá en las epístolas pastorales, les dice, es que nosotros somos de la fe de Abraham, ¿sí? Conforme a la promesa. O sea, alcanza hasta nosotros esa promesa de bendición, no como judíos, sino como gentiles alcanzados por la buena noticia del evangelio en Cristo. ¿De acuerdo? Son dos cosas diferentes, ¿sí? Porque luego algunos se confunden, ¿no? Yo lamento mucho que hoy en día algunos hermanos se confunden y se van por el judaísmo, ¿sí? Y se convierten en judaizantes. Aquí en Monterrey estamos teniendo un poquito de problema con eso, ¿sí? Porque los hermanos más antiguos, yo creo que en los años 60 de nuestra iglesia acá en México había un énfasis muy fuerte hacia admirar la cultura judía. Y yo creo que tienen su lugar en el plan de salvación, pero una cosa es admirar, aprender la cultura y otra cosa es querer ser judío. No necesitamos eso. De hecho, yo tengo por ahí es una broma que he hecho con algunos hermanos de nuestra iglesia que se han ido a ese movimiento y me han invitado a mí siempre. Mi nombre es Ismael Becerra Telles. Y un día alguien me dijo, hermano, usted tiene los dos apellidos para ser judío mesiánico. Y me hizo el estudio y me trató de convencer de que yo podía ser uno de esos elegidos. Y bueno, hizo toda una historia. Yo me llamo Ismael, mi hijo mayor se llama Uziel, el otro se llama Abdiel y el más chico se llama Ezequiel. Entonces, hasta parece que todo está acomodado muy bíblicamente, muy judaicamente, pero no. Y yo le decía, hermano, si yo no conociera la escritura, a lo mejor le creería. Si yo no tuviera una experiencia de fe en Cristo, a lo mejor le creería, porque es atractivo el decir, tú eres superior a todos los cristianos. Ellos dicen que son cristianos de primera, de primer alcance. Yo creo que los cristianos se miden diferente, en el reino de Dios se mide diferente, ¿no? Y le dije, pero estoy en Cristo, hermano, y no es necesario. No sé, aunque sí tengo toda una historia de mi bisabuela Cayetana, que aquí en las regiones de Coahuila, ella, su mamá, fueron judíos sefarditas de la sefardía y consumían el cordero cada año, tuvieron que hacerse católicos en la época de los cristeros, le llaman la época de la Revolución Mexicana. Hubo una época muy dura en que los cristeros eran un movimiento de que si no eras católico, si eras protestante o judío o cualquier otra religión, te morías. Entonces ellos hicieron a fuerzas católicos, apostólicos y romanos. Pero sí tengo un poco esos antecedentes, pero eso es otra cosa. Eso tiene que ver con, no sé, las genealogías, el linaje, no sé cómo le llamen. Un genograma se llama en psicología, yo lo sé, ya lo he hecho, pero estamos en Cristo y en Cristo no hay judío ni griego. Somos uno en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? No hay sabio o ignorante. En Cristo somos uno. No hay hermano nuevo o el que tiene muchos años en la iglesia, o el que tiene un título muy grande o el que es nuevo. Somos uno en Cristo. Eso, a mí me encanta el evangelio porque el evangelio nos estandariza a todos, no nos permite ensoberbecernos. ¿Están de acuerdo, hermanos? A mí me encanta el evangelio por eso. Y para las familias también. Cuando yo llegué a la iglesia en el año 83, más o menos, aquí en Monterrey, yo me convertí, yo me acuerdo que me dijeron, ¿y de qué familia es usted, hermano? Y yo me preocupé, dije, ¿cómo? Pues yo soy solo. No, pero ¿de qué familia es? Pues yo me llamo Becerra Telles y luego hay un hermano aquí en Monterrey
apellidado Becerra, que se congregaba acá en la Iglesia de la Libertad. Dice, ah, seguramente usted es pariente del hermano Pablo Becerra, de allá de la Colonia Libertad. Realmente no éramos familiares, o no sé, no lo sé. Después lo conocí, el hermano me buscó. Ya cuando yo era ejecutivo, el hermano me buscó. Pero no. Pero ¿qué quiero decir? Que se medía, ¿de qué familia? ¿Qué quiero decir? Era, ¿de qué importancia de familia eres? Y yo era solo. Yo me sentía muy mal cuando me decían eso. Y decía, oh, Señor, pero algún día tendré una familia en Cristo. Y mire, Dios me lo ha permitido tener. Y ahora soy cuidadoso de decir, cuando alguien llega nuevo, decir, no se preocupe, usted está en Cristo y usted es parte de esta familia en Cristo. No hacer sentir mal a las personas porque no son de X familia o de esta familia de renombre. Y por eso ahora yo aprovecho de mi ministerio y digo, si supieran que yo trabajé con los grandes ministros y no hay familias perfectas. Es una realidad. No hay familias perfectas, hay familias restauradas, hay familias bendecidas por el amor y el poder de Dios. Pero no es que unas familias sean mejores y otras peores. Eso de medir por la alcurnia o por el dinero o por los años en la iglesia me parece un error. Me parece un error a mí. Porque en Cristo estamos delante de Dios. El escritor a los hebreos es maravilloso. Dice, hermanos, entremos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Y no solo aplica para una persona, aplica para una familia también que está buscando estar en Cristo. ¿De acuerdo, hermanos? Por eso, el último renglón ahí dice que una familia bendecida por Dios aprende a restaurar a los suyos. Ahí quiero llegar. ¿Por qué nos vamos a incorporar a esta materia, a esta clase, a esta capacitación? Hermanos, yo traté de ser cuidadoso y traté de no imitar a nadie. Traté de aprovechar la experiencia de los 35 años de pastorado, lo que Dios por su gracia me ha permitido aprender, pero sobre todo teóricamente en el seminario de entrenamiento ministerial, en la comunidad teológica, ahora en la carrera de psicología. Estoy viendo a dónde, qué universidad más voy a ir. Aquí hay una universidad cristiana en Monterrey. Estoy pensando incorporarme porque me interesa seguirme preparando para ser más útil en la iglesia, pero sobre todo donde yo he aprendido es en mi propia familia. Y apenas platicando con algún compañero pastor me dice, oye, ¿ya no tienes iglesia? Dije, no, con mi familia tengo. Estoy tratando de disfrutar a mi familia porque, les decía la sesión pasada, hubo años, hermanos, en los que yo no disfruté mi familia y yo estaba sirviendo en la iglesia. Me la pasé muchos años viajando, predicando, evangelizando, capacitando, pero tuve que reconocer que descuidé la propia familia. Y después empecé a mirar el ministerio de mis compañeros y me di cuenta que a algunos les había pasado eso. Y ¿saben qué? Algunos perdieron parte de la familia. Y yo recuerdo mucho que yo le dije al Señor, Señor, yo no quiero que eso me pase. A mí no quiero. Entonces voy a tratar de recuperar a mi familia y atender a mis hijos y a mi esposa y seguir colaborando y predicando, pero no sin perder lo más valioso que Dios me ha dado, que es mi familia. Y tratar de tener una buena comunicación. Así es que ya estoy en otra etapa en la que ahora, pues la mayor parte del tiempo me la paso aquí en la familia, tratando de suplir necesidades. Sí colaboro con la iglesia, me invitan a predicar o como ahora a dar una capacitación, pero estoy convencido que en este último renglón, una familia bendecida por Dios, como las que muchas familias en la iglesia, aprende a restaurar a los suyos primero, para restaurar a los demás. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Qué les parece esa frase? ¿Están de acuerdo? Hermano. Porque no nos vaya a pasar lo que a algunos compañeros les pasó. Yo llegué a tener compañeros de ministerio que les decía, oye, ¿y tu familia? Y les digo, de veras, no digo nombres porque tampoco se trata de exhibir a nadie, pero sí, más de 3 me dijeron, no te metas con mi familia. ¿Cómo? ¿Qué pasó, hermano? Somos compañeros. Yo le pregunto de manera sana, ¿cómo está su familia? No te metas ahí. Oiga, ¿y su esposa? ¿Por qué nunca la trae a las juntas? Cuando Dios me permitió a mí ser director del Consejo de Administración, que es como la máxima autoridad administrativa en México. Y en ese entonces yo le dije a mi esposa Olimpia, ¿sabes qué, hija? Vamos a invitar a las esposas de los administradores. ¿Sí? Éramos 17
éramos 20, 17 sobrevedores y 3 ejecutivos. Y hacíamos reuniones de administradores, pero le dije a mi esposa, quiero que me apoyes y vamos a invertir, si es necesario, dinero trayendo a las esposas de los administradores para escucharlas, acompañarlas y equiparlas. Y sí, lo hicimos varios años, los años que Dios nos permitió estar en el Consejo de Administración, lo hicimos. Por ahí tenemos archivos, fotos, materiales. Mi esposa Olimpia se acopla muy bien con las mujeres para hacer un ministerio ahí. Pero sí hubo un par de casos que los ministros dijeron, oiga, ¿por qué no trae su esposa? No, ella se dedica a otra cosa y está en la casa y yo aquí me dedico al ministerio. ¡Wow! Me impactó. ¿Cómo, hermano? ¿Usted no cree que si su esposa crece en Cristo puede ser pues, una colaboradora del reino de Dios con usted? No. A ella Dios la puso ahí y yo tengo el ministerio. ¡Wow! Ok, está bien, hermano. A ella no se le da esto, me dijo otro. ¡Wow! Está bien, hermano. Sorprendente para mí. Y eran ministros con mucho renombre y mucha fama. Me sorprendió. Y les digo una cosa, hermanos. Les confío una cosa. Cuando yo entrevisté a las esposas de ellos, no me dijeron nada más lloraban. Les corrían las lágrimas. ¡Wow! Me impactó. ¿Se dan cuenta? Y dice un dicho, al buen entendedor pocas palabras. Y como yo tenía que amistad con ellos, me dijeron, Isma, está bien, hermano. No me diga nada, no se preocupe, oraré por usted. Claro, yo era el director del Consejo de Administración. No le estaba pidiendo permiso si quería o no. Él estaba indicando que lo trajera, por eso era líder. Pero ni aún así. Eran las esposas llorando. Cuando yo les pregunté, ¿qué pasa, hermana? ¿Qué pasa en su familia? Parece que después mejoraron las cosas un poco. Digo, espero en Dios. Pero me impactó tanto que de ahí yo decidí trabajar el tema. Dije, primero, no me debe pasar a mí. No me debe pasar a mí, primero. Segundo, debo tocar el tema con seriedad para que estemos creciendo en Cristo y estemos ayudando a crecer a los demás, pero empezando por los nuestros. ¿Cómo ven, hermanos? Está duro, ¿verdad? Lo que dije, pero es la realidad. O sea, nadie me lo contó, son experiencias que yo he tenido. Y por eso creo que siempre se puede seguir creciendo. Nosotros apenas vamos empezando con la parte bonita, la parte de la promesa, la bendición, pero vamos a tocar temas importantes. La próxima semana vamos a hablar del ciclo de la familia, las diferentes etapas de la familia, ¿sí? Y espero en Dios que en algo de esto que vamos a compartir, nosotros podamos recibir, reflexionar, corregir o restaurar y crecer en Cristo. Ese es mi anhelo, ¿no? ¿Cómo ven? Ese es mi anhelo. No es el anhelo exhibir a nadie ni hablar mal de nadie. Claro que no, porque no hay familias perfectas, recuerden, ni la mía tampoco, la de ninguno, pero hay familias restauradas, hay familias bendecidas y esas familias se convierten en una bendición para las familias que vienen de afuera, imagínense, las familias que vienen golpeadas y que yo le diga, no te preocupes, hermano, hermana, vamos a trabajarlo con la ayuda de Dios, te vamos a acompañar, porque ya hemos pasado nosotros también por algunas cosas de esas. Qué bendición, ¿no, hermanos? Eso se convierte en una pastoral familiar, realmente. Ese es el anhelo que yo tengo para las familias de la iglesia. Yo decía acá en México, pero ahora mire qué bendición me da Dios ahora compartir con ustedes hasta allá, hasta allá, hasta Argentina y otros lugares más donde pueda llegar. Tiene la mejor intención de que crezcamos en Cristo como familias y aprendamos a ponerle atención a lo que es valioso. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Cómo ven? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Ya vamos avanzados, ¿eh? Antes de ir a las conclusiones y a las aplicaciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, hermanos? Con confianza. Los escucho. Quizás pueda ayudar una pregunta. ¿Cómo ven ustedes a la iglesia? Donde ustedes están, donde ustedes se congregan. ¿Cómo la ven ustedes? Permiso, mi hermano. Sí, hermana, adelante. Yo la veo muy necesitada, hermano. Y primordialmente por esa atención a la familia. Yo creo que
por eso iglesias no crecen o no crecemos, porque nuestras familias están muy dañadas, están muy lastimadas y pues no hay la fuerza suficiente para crecer y salir a hacer a lo que fuimos llamados, porque hay mucha crisis dentro de nuestras mismas iglesias y principalmente pues en nuestras familias. Y es que yo creo que a veces como padres o madres asumimos que estamos haciendo lo mejor que nos tocó hacer, ¿no? Y que está bien hecho. Creo que esa es la rúbrica donde hemos crecido muchos, ¿no? Creer que porque soy la mamá o soy el papá, lo estoy haciendo y lo estoy haciendo bien. Pero eso que usted preguntaba de sentar a los hijos y preguntarles qué tal estamos como familia, nos lleva a confrontarnos y de una manera sana que edifique el saber que a veces no es así. Hace muy poco que yo estuve muy grave de salud, recuerdo que hablé con mi hija, la mayor, con la cual yo tuve desde la etapa de su adolescencia, con quien le pagué mis facturas a mi señor, porque con ella me tocaron las buenas batallas. Y, y nos poníamos en paz, ¿no? Yo le decía, yo le pedía perdón, porque como madre a veces yo creo que me excedí en muchas cosas, queriendo que ella fuera perfecta y mejor que yo. Y ella me decía, pues es que ese fue tu rol, madre, eso fue lo que tú creíste que estaba bien, pero la verdad es que no estabas bien. ¿Y cuántos años, hermano, pasaron yo con esa idea, ¿no? De que lo que hice lo hice bien y era por lo mejor que yo quería para ella, pero ella nunca lo vio de esa manera y ahí me equivoqué y ahí hice daño y que bendito sea Dios me dio la oportunidad de ponerme en paz. Pero ¿cuántos hijos vamos por la vida todavía enojados con nuestros padres o resentidos, ¿no? Ellos asumieron que estaba bien y que para nosotros no fue lo mejor. Tu tarea, Fali. Okay. Gracias, hermana Esmeralda. ¿Alguien más, hermanos, quiere comentar? Recuerden la pregunta, ¿cómo ven a la iglesia en cuestión de familias? Permiso. Sí, hermano. Sí, por ahí, eh, como nos decía usted, es importante tener un ministerio de estos de ayuda a las familias. Yo veo por ahí en la iglesia nuestra local acá, donde, donde hay a veces, y lo veo muy de seguido, a veces madres que piden oración por sus hijos, porque no van a la iglesia, porque incluso a veces terminan eh, en la cárcel o algo, ¿no? A mí me toca muy de cerca por mi trabajo, eh, de ver que muchos chicos que por ahí dejan la iglesia, ¿no? Y terminan presos por eso, ¿no? Y bueno, y no hay nadie que por ahí se le acerque, ¿no? A esas madres o a esas familias que necesitan esa ayuda de a veces, como dice Esme, de no saber cómo llegarle también a sus hijos. Se criaron en épocas distintas y, y a veces es difícil decir cómo me acerco a mi hijo. Entonces, está bueno por ahí desde la pastoral, ¿no? Tener a alguien que esté involucrado en esa parte y que esté dando ese apoyo, eh, ese consejo por ahí a las familias que así lo necesiten. Y se nota mucho esa falta porque en la mayoría de las familias algún que otro inconveniente se ven y a veces no tienen la forma o no tienen las herramientas de cómo llegar a solucionar esos problemas, ¿no? Ok, ok. Gracias, Mario. Y se trata de que esta materia, de hecho, al final se van a dar cuenta, si ustedes ven el sílabo, al final vamos a hacer un proyecto.
Yo siempre trato de ser como práctico. Si hago reflexión, uso mi experiencia, reales, testimonios reales, este, y al final siempre me gusta hacer un proyecto y en este caso, como dije, parece broma, pero es en serio. Yo he intentado hacer un ministerio, este, una pastoral familiar, pero no, nunca pude hacerlo en la iglesia, a pesar de los puestos y títulos que tuve. O sea, nunca tuve el apoyo de los compañeros, siempre, no, hermano, no, esto no, no, no se puede y ya lo miraremos, qué difícil. Pero ya a lo mejor en el plan de Dios estaba que ahora, ya estando yo más relajado, pueda ayudar a otros a que sí lo logren. Y yo hacer el propio esfuerzo que estoy haciendo para el Ministerio de Familias Restauradas puede servir de motivación, de guía para otros que lo hagan en las iglesias locales. Al final creo que después del curso vamos a sacar conclusiones importantes y ver cómo lo podemos trabajar. Primeramente Dios, yo anhelo eso, que al final podamos concluirlo con un proyecto que cada quien lo pueda intentar hacer en donde Dios lo tiene. Sería maravilloso para mí, ¿no? Y estar yo como un asesor para lo que necesiten, porque yo sigo trabajando en ello, sigo estudiando, sigo leyendo, sigo compartiendo aquí, ahora como decimos acá desde mi trinchera, ¿verdad? pero puede ser de bendición para las familias y para las iglesias también, porque las iglesias están conformadas por familias. ¿Están de acuerdo? Vamos a las conclusiones y a las aplicaciones, hermanos. Antes, hermana Esmeralda. Sí, hermano, yo creo que incluso pues ahora con esto de las redes sociales, hermano, yo pertenezco ahora a un nuevo ministerio que está impulsando a otros ministerios a que por redes sociales trabajemos y Claro, pues también con nuestra gente cercana, ¿no? Quizás si sí, nuestra iglesia como organización no quiso aceptar en otros tiempos su proyecto, pero muchos estamos viendo que es necesario y si Dios nos dota con esas capacidades y usted nos mentorea, yo creo que sería excelente echarlo a andar, hermano, sin esperar que desde allá arriba nos den el visto bueno, porque es para mí sumamente importante. Usted conoce el trasfondo de nuestra historia y es para mí primordial que se atienda a las familias, porque si no se hace así, hermano, va a ser por demás que vayamos sábado a sábado, que salgamos a evangelizar. Si a veces con nuestro mismo ejemplo dicen, pero familia, ¿de quién eres? No, pues mejor ni voy. Y solitos, a veces con nuestro mismo ejemplo de nuestra familia, la gente mejor no se acerca. Entonces sí tenemos que sanar nuestras familias, sí tenemos que sanar a lo mejor hasta nuestros familiares, ¿no? Que ahora ya son padres, hermanos, así no es. sé, ¿no? No la familia núcleo de mi esposo, mi hijo, Sí, sí, sí. sino Ampliarnos de un donde poco nos más, claro, tenemos, ¿no? Un poquito claro. más atrás para poder sanarnos nosotros y poder ayudar a los demás a sanar, si no, va a ser imposible, hermano. Claro que sí, hermana. Primeramente Dios. Por ahí yo tengo algunas propuestas propuestas pastorales de cómo abordar estos temas con otros más. Claro, sí se puede. Es el trabajo pastoral que hemos hecho y me ha tocado. Entonces, primeramente Dios, claro que sí. Bueno, estamos por terminar la primera sesión y les solo quiero decirles que voy a leer las conclusiones y las aplicaciones, que son algo que yo vengo repitiendo para reafirmar, pero también les comparto que en el trabajo de la primera semana es hacer un reporte de un archivo que les voy a enviar. Parece que ya lo conocen, pero se los voy a volver a enviar, que le llamo la pastoral para la vida familiar. Ese se los voy a enviar. Es un archivo más o menos largo, ¿sí? Que tiene mucha información. Ustedes lo van a leer y van a hacer un reporte de ello, ¿sí? Este archivo de la pastoral para la vida familiar, les platico, es un tema que yo elaboré en el año 2009 junto con el ministro Ausencio Arroyo, que ustedes conocen la mayoría. Yo estaba en la presidencia del Consejo Ejecutivo General y él era del área pastoral y él fue mi director en el seminario. Entonces nos conocíamos muy bien. Yo le dije, hermano, necesitamos tocar el tema con los líderes de las familias. Y lo hicimos un cuaderno de trabajo, por ahí creo que lo debo conservar. Él hizo otros temas importantes, habló él del tema de la disciplina en la congregación y habló de otros temas, pero yo hice este tema desde ese entonces.
¿Para qué? Para hacer reflexionar a los líderes de la iglesia de qué áreas hay que cuidar. Entonces es el archivo que les voy a subir. ¿Sí? Yo tengo el original, por eso se los envío. Ustedes lo van a leer, la pastoral para la vida familiar, y luego van a hacer un reporte de ese archivo. Es el reporte personal, lo van a leer y lo van a hacer el reporte, es el primer trabajo de la primera semana, ¿de acuerdo? Y también este archivo que estoy compartiendo se los voy a enviar junto con el otro al sílabo, de tal manera que van a tener material para estar revisando y leyendo. Esa es mi idea también, que tengan material escrito para que puedan auxiliarse y refrescar las ideas, porque a veces yo voy muy rápido, sí lo sé, pero a veces pues es cuestión del tiempo, de que hay que ir rápido. Ok, termino con las conclusiones y las aplicaciones. La familia es lo más valioso que Dios nos da en esta vida. ¿Están de acuerdo, hermanos? Eso es importante. No son, insisto, no son ni nuestras cuentas de banco, no son ni nuestras casas, ni nuestros carros, ni nuestros títulos. ¿De acuerdo? Lo más valioso es la familia y está desde el mismo Génesis. Por eso lo leí yo. ¿De acuerdo? Y serán benditas en ti, le dijo Dios a Abraham, todas las familias de la tierra, no todos tus bienes. Bienes tenía y los perdió y los recuperó, como toda la vida. Pero lo más valioso es la familia que Dios nos da, ¿de acuerdo? Son de las afirmaciones que yo he aprendido como pastor en los años de ministerio y ahora lo convierto en afirmaciones. Número 2, no existen familias perfectas, existen familias restauradas y funcionales, pero no existen familias perfectas. Entonces, no tenemos que esforzarnos por dar esa imagen, porque hay familias en la iglesia así, que se esfuerzan por dar esa imagen, ¿de acuerdo? Y así como hace muchos años, ¿no? Nosotros los ministros éramos inmutables, o sea, parecía que no teníamos ningún problema, pero sí lo teníamos en el fondo. Entonces, no existen familias perfectas, aunque algunas familias se esfuercen en aparentar serlo. No es necesario. A mí me ha sido muy valioso a mí presentarme donde yo he sido pastor, decir, miren, hermanos, esta es mi esposa, estos son mis hijos, estamos para servirles. O sea, hacer un ministerio de familia. Donde yo he trabajado siempre conocen a mi familia. Yo no voy solo, yo voy con mi familia, porque eso es importante. ¿De acuerdo? Entonces, y no somos perfectos, pero estamos para servirles y para crecer en Cristo juntos. Eso es importante, ¿de acuerdo, hermanos? Tercero, todos somos parte de una familia con diferente estructura, con las mismas oportunidades de bendición. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día, hermanos, ustedes van a ver en el archivo de la Pastoral para la Vida Familiar, hay una lista de cotejo ahí de con cuál familia se identifican. Hay cuando menos 10 diferentes tipos de familias. Pero hoy en día hay otros tipos de familias. De hecho, hoy en día ya no le llaman tipos de familias, les llaman experiencias familiares. Eso es o sea, el asunto está tan revolucionado, hermanos. Hay el concubinato, por ejemplo. Platicaba yo con mi hijo Uciel, que es abogado, ahora en las vacaciones, estábamos platicando el tema y él le decía a algunos de mis sobrinos de la familia, tengan cuidado, porque luego se les hace fácil andar con una muchacha y con otra. Les digo, no, tengan cuidado. La ley del concubinato dice esta, aunque tú no te cases legalmente, pero si vives con otra persona, tienes obligaciones y tienen derecho a ciertas cosas. Tengan cuidado. Y porque se les hace fácil, nada más nos juntamos y ya. Eso también tiene ya obligaciones legales, por lo menos en México, no sé, allá en Argentina. ¿Qué quiere decir? Que todos somos parte de una familia con diferente estructura. Hay familias de gente que se divorció y se volvió a casar, está bien. Yo digo, siempre y cuando busquemos restaurar las cosas y crecer en Cristo, está bien. No se imaginan cuántas parejas yo casé estando de pastor en Tijuana en los años 90, personas que venían golpeadas de diferentes lugares. Le dije, hermanos, les voy a ayudar a hacer un proyecto de vida. Ahora, ustedes de dónde vienen, yo no lo sé, pero ahora en Cristo tienen que mirar hacia un lado y yo los voy a asesorar como pastor. Tenía yo en la iglesia que pastoreaba cuando menos unas 6, 7 madres solteras, hermanas con hijos. Dije, ustedes son familia y vamos a hacer un proyecto de familia. Y ahí trabajé muy duro en los años 90, mi primera iglesia en Mesa de Otay, Tijuana, Baja California. Queridísima la iglesia ahí. Pero aprendí yo mucho en el afán de servir. Después de 12 años que estuve por allá, después dije, wow, yo crecí mucho trabajando con este tipo de familias. Eran diferentes, pero les tratamos de ayudar para restaurar. Y ahora que regresamos,
hermanos, qué bendición ver que han salido adelante, están ahí, ahora hay nietos y bisnietos y las familias están estables. Para mí es la gran bendición. Cuando tú les ayudas les sirves de escalón para que superen algo y crecen, hermanos, es la más grande bendición. Esa es la mayor recompensa, creo yo, ¿no? Entonces sí se puede, claro. Y por eso yo me meto en este tipo de temas porque ya lo hemos hecho, mi esposa y yo. O sea, no es algo nuevo, lo hemos hecho por muchos años, desde los años 90, ¿no? Que empezamos. Como dije, no todas las familias responden igual, pero lo hemos intentado. Y en muchos casos nos ha salido bien la cosa, gracias a Dios, porque Dios es el que endereza las cosas, ¿no? ¿Están de acuerdo, hermanos? Entonces son algunas conclusiones y aplicaciones que tenemos que ir apropiando. Esto espero que les sea valioso para ir normando nuestro criterio y no espantarse de que, ay, la hermana es divorciado, el hermano es divorciado, dejado. Hermanos, como sea, hay que restaurar. Eso es lo importante. Hoy en día hay, no sé, hay nuevos títulos, no sé cómo le llamen. Ya no son las mismas familias tradicionales, hay otros estilos. Y bueno, hay que buscar restaurar, nada más. En Cristo, todas las cosas se pueden restaurar. ¿Están de acuerdo, hermanos? O sea, para que no le tengamos aversión, ni etiquetemos, sino trabajemos libremente. Y bueno, finalmente el Salmo 128 fue el que yo les leí la vez pasada. Es una bendición para las familias que buscan a Dios. Ahí está, el Salmo 128. Una vez más se los voy a leer para concluir y después orar. El Salmo 128 dice así: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre el pueblo de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero esa promesa de bendición hay que buscarla, hay que trabajarla. A veces no viene así nada más. Hay que trabajarla con la ayuda del Señor. El Señor nunca nos deja, siempre nos va a agarrar de la mano para salir adelante, aunque pasemos por valles de sombras de muerte, como dice el Salmo 23. El Señor nos ayudará a salir adelante como esté la familia. Siempre hay esperanza de salir adelante. ¿De acuerdo, hermanos? Ese sería el mensaje de la primera sesión. Dios siempre quiere la bendición para nuestras familias. Hay que buscarlo. Entonces, solo los voy a invitar a orar para cerrar el archivo y la primera sesión. Y cualquier cosa, sigo la orden, hermanos. Ustedes me tienen en sus redes sociales con toda confianza. ¿Sí, hermanos? Vamos a orar y así vamos a terminar. Padre, muchas gracias por este tiempo, por esta oportunidad. Yo te pido que tu gran bendición sea con cada familia de las que nosotros representamos y que nos permitas ser equipados para poder trabajar y restaurar a otras familias también. Suple y provee lo que haga falta para los nuestros y que tu bendición alcance para nuestros hermanos en la fe también donde quiera que estén. Recibe nuestra gratitud en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, queridos hermanos. Un gusto estar con ustedes. Si hay alguna duda de la tarea, me dicen con confianza. ¿De acuerdo? Si hay tarea, hermano, estoy perdida, extraviada. Voy a subir el archivo, la pastoral para la vida familiar. Es un archivo más o menos largo y ese hay que leerlo y hacer un reporte de la lectura del archivo. Ah, ok. ¿Y subirlo a la plataforma? Subirlo a la plataforma. Ahorita se lo voy a enviar al hermano Abraham para que lo suba a la plataforma. Ahí está. Ok, hermano. No es un archivo nuevo, es un archivo que ya conocen. De eso es un archivo que yo uso en la otra clase, en la del el trabajo pastoral. La pastoral, ahí uso ese archivo, entonces les va a sonar ya conocido. Nada más hay que volverlo a leer y hacer un reporte. ¿De acuerdo? Sí, hermano, gracias. Cualquier duda, yo sigo la orden. Ya saben, con confianza. Dios los bendiga, hermanos. Pasa a ustedes. Saludos a sus familias. Gracias. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Pasa a ustedes.